Y puedes tomar tu lugar. Gracias, Señor, por estar aquí. Es una presencia preciosa del Espíritu Santo. Es tan importante la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Es el que sostiene la iglesia. Es el que guía a la iglesia. Es el que te puede hablar al oído con su voz preciosa. ¿Cuántos desean escuchar la voz del Espíritu Santo? ¿Y cuántos la están escuchando? Amén. ¿Y cuántos nunca la han escuchado? Levante su mano, no te dé pena. ¿Cuántos nunca han escuchado la voz del Espíritu Santo? Levante su mano, no le dé pena. Bueno, parece que todos han escuchado la voz. Estoy hablando de la voz cuando Él te habla a ti al oído, ¿verdad? Sí. Una palabra rema, una palabra para ti. Hoy vamos a ver qué hacer para escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Amén. Y si tú nunca la has escuchado y te voy a pena levantar la mano, no te mortifiques. Aquí vamos a ver qué podemos hacer para escuchar la voz de Dios. Amén. Salmos 94:9 dice: el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Y por analogía, nosotros podemos decir: el que hizo la boca no hablará. Claro que sí hablará, ¿verdad? Claro que sí habla. Porque hay personas que dicen que Dios no habla. Pero imagínate que Dios puede ser un Dios que no puede hablar. Un Dios mudo. El Señor, a mí en lo personal, me empezó a hablar aún antes de que yo me convirtiera. Un día estaba leyendo una revista que se llamaba Contenido, hablo hace muchos años, hace 21 años, y en la sección de libros venía la historia de la crucifixión de Jesucristo, escrita por Martín Lutero. Y de pronto yo empecé a ver todo como en una película a colores, como en una visión. Yo veía todo en vivo. Y comencé a llorar en ese momento. Que lo que estaba viendo yo era tremendo. Yo vi cómo azotaban a Jesús. Y luego vi cómo 2 soldados se lo llevaban. Y lo llevaban ayudándole a caminar. No podía ni caminar bien. Y pude ver gotas de sangre en el suelo de tierra, en la visión. Y vi varias gotas de sangre, pero una de ellas me llamó la atención, la vi, y era una gota de sangre grande, gruesa, viva, que resplandecía por el sol. Y esa gota la tengo tan metida, tan profundamente, que no la puedo olvidar. ¿Cómo volverme atrás? ¿Cómo dejar de predicar la palabra de Dios? Si esa gota representa la vida que Jesucristo dio en la cruz por mí. Nunca, nunca voy a dejar de hablar de mi Señor Jesús. Así que Dios a veces nos habla por visiones. Por visiones. Cuando yo era un inconverso, no tenía paz, no tenía paz. Yo ya tenía el negocio, casa, carro, familia. Nuestros hijos estaban terminando sus carreras. Aparentemente todo estaba bien. Pero yo no me sentía bien, yo me sentía frustrado, me sentía insatisfecho. Había un vacío dentro de mí. Como que me entró una depresión. Y a veces yo iba a visitar a mis papás que vivían en Ciudad Valles. Ellos eran cristianos, o sea, un poco raros. Y yo llegaba el domingo en la mañana y para la tarde yo ya me quería regresar.
Era tan poco el tiempo que yo estaba ahí con ellos. Y me sentía como un león enjaulado. Y una noche que me iba a quedar yo ahí a dormir, mi hermana la mayor me dijo: tú no tienes paz, Salomón. Y me molestó. Y le respondí como de rayo. Y le dije: ¿y quién te dijo a ti que yo quiero paz? Yo no quiero paz. Dije: yo quiero guerra. Se quedó desconcertada. No supo qué decirme. Imagínate, era el diablo mismo hablando por mí. Así era mi carácter, tal era mi sentimiento que yo tenía, la situación que yo estaba viviendo. Y un tiempo después tuve un sueño. Yo me vi flotando en el aire y debajo de mí un mar azul, y en el mar un barco enorme, un barco de la antigüedad, y en el barco 2 ejércitos, y se estaban enfrentados, y traían espada y traían lanzas y hachas, y yo veía desde el cielo la sangre. Y de pronto una música del cielo, como si viniera de grandes bocinas, muy fuerte. Pero no había bocinas. No había bocinas. Y en eso, cuando vuelvo a ver el barco, todos estaban mirando el cielo. Ya no se estaban peleando. Se había hecho la paz. Se hizo la paz. Luego de un tiempo, pasaron unos años, yo pude entender el mensaje que el Señor me estaba dando. Ese barco era mi vida, que no tenía paz, como me había dicho mi hermana, no tenía paz. Y el Señor me estaba diciendo que la paz no vendría hasta que yo volviera mis ojos al cielo, hasta que yo volviera mis ojos al Señor Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor. Y cuando el Señor me alcanzó y conocí a mi Señor Jesús, el príncipe de paz, llegó la paz a mi vida. Y esa paz aquí la tengo en mi corazón. Y la valoro mucho. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que aunque tengas problemas, dificultades, la paz está ahí en ti y el gozo está en ti. Y no lo puedes entender como una situación tan difícil como dentro de un accidente familiar. Y tú ves a tu hija ahí desmayada después de un accidente de tránsito. Pero tú tienes una paz y una confianza de que ella está dormida, está bien y va a despertar pronto. Y no tiene nada. Esa es la paz que Jesús nos da. Que tenemos que aquilatar, valorar, atesorar. Entonces Dios también nos habla por visiones y por sueños. Amén. Dice Job 33, capítulo 33, versículos del 14 al 16. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. A veces nos habla el Señor, me habla a mí y no le entiendo. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Aquí dice que el Espíritu Santo también nos habla al oído. Aparte de los sueños y las visiones, Él nos habla al oído y cuando estamos adormecidos en la cama, y precisamente es la forma como yo recibo la voz, yo percibo la voz del Señor cuando estoy adormecido en mi cama. Y ahí dice, ahí Él les da su consejo, ahí Él nos aconseja. Amén.
¿por qué te hablo de esto? Porque el anhelo de mi corazón es que tú salgas de aquí con una hambre y una sed de llegar a tu casa, postrarte tú solo a puerta cerrada para que busques al Señor, para que Él te hable, para que Él te diga, para que Él te guíe. Ese es el anhelo de mi corazón, que toda la iglesia sea guiada por el Espíritu Santo, amén. Que vayamos creciendo en madurez espiritual, amén. El Señor Jesús dijo un día, dijo que sus ovejas oímos su voz, amén. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, mis ovejas están acostumbradas a escuchar mi voz. Estamos acostumbrados a escuchar la voz. Ya no nos sorprendemos tanto, nos alegramos, ¿verdad?, cuando nos habla. Pero estamos acostumbrados. Dice, y yo las conozco. O sea, Jesús dice, yo las distingo. ¿Sí? Yo las distingo. Edgar es mi oveja, dice el Señor Jesucristo. Andrés, Chuy, son mis ovejas. Carlos es mi oveja. Pati es mi oveja. Él nos distingue de las demás. Y aquella que ves allá, no sé quién será, no la conozco, no es mi oveja. Él te conoce por tu nombre y apellidos, amén. Él conoce todo de ti. Todavía no está la palabra en tu boca y Él ya la sabe toda la sabe. Sabe lo que pasó ayer, va a pasar hoy y va a pasar en el futuro. Él es Dios, amén. Ese Dios tenemos. Entonces, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, quiere decir que las ovejas del Señor Jesús le obedecemos. No somos cabritos, ¿verdad?, que se van por todas partes a ramonear y se brincan una cerca y se rompen una pata y luego hay que... No, somos ovejas y me siguen, dice el Señor, el pastor, me siguen. O sea, le obedecemos. La primera cosa que tú tienes que hacer para escuchar la voz del Señor es que le tienes que obedecer. Si tú no le vas a obedecer, el Señor no te va a hablar nunca. ¿Por qué? Porque ¿para qué te habla si tú no le haces caso? Si de repente un día te despertó y quería que oraras, Él quería estar contigo. Él nos anhela celosamente. Estás dormido y Él dice, y no te quieres despertar. Y Él dice, está ahí dormido. Se me hace que no se va a despertar en toda la noche. Flojo. No me va a buscar, pero yo lo voy a ir a despertar. Y el Señor va y te despierta. Pero tú dices, tengo mucho sueño. Mejor oro más tarde. Y te quedas dormido otra vez. Y ya no aprovechaste la oportunidad. Y que el Señor te estaba hablando para que no te despiertas por casualidad. Él te despierta. Yo estoy bien acostumbrado a que Él me despierte. Y me paro bien rápido porque yo sé que si no voy, de todas maneras no voy a poder dormir. Más me vale ir rápido, ¿verdad? Porque yo también soy humano y a veces no me quiero levantar. Pero voy rápido. Porque si no, no me voy a poder dormir. Él no me va a dejar dormir. Amén. Tenemos que buscarlo sabiendo que es real y que está con nosotros. Amén. Oír la voz del Señor y obedecerle son dos señales de que somos hijos de Dios. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, tienes que ser guiada por el Espíritu Santo. Se tiene que manifestar esa guianza del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Ahora, ¿será que Dios quiere hablarnos? ¿Qué piensas? Sí, claro, Dios desea hablarnos. Él siempre ha querido tener un pueblo para Él. Dice 2 Corintios 6:16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nosotros somos el templo de Dios, ¿verdad? Este es un templo. Pero a partir de que nacimos de nuevo, el templo del Espíritu Santo somos nosotros mismos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Él quiere tener comunión con nosotros. Él quiere tener amistad.
Él quiere tener amistad con nosotros. Si supieras cuántas cosas Él quiere decirte al oído. Si supieras cuántas cosas te quiere decir. Cosas que ojo no vio, ni oído yo. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, para los que le buscan, para los que aman su presencia, para que se disponen en su corazón a rendirse y a buscarlo por las noches, en las mañanas, a mediodía, en el carro, en la tienda, que tú vas adorando a tu Señor. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Él tiene preparadas para nosotros. Cosas maravillosas. No todas tienen que ser materiales, pueden ser espirituales, dones, habilidades. ¿Cuántos quieren el poder de Dios? La unción. La unción, el poder de Dios te da la capacidad de superar tus problemas, de enfrentarlos y superarlos. Te da la capacidad para prosperar. El poder de Dios te da la capacidad para tomar decisiones, para aconsejar, para tener éxito. Y eso es a través de su presencia, a través de la comunión con el Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué quiere Él hablar con nosotros? Él quiere revelar el plan y el propósito que Él tiene para tu vida. Él nos habla, podemos escuchar su voz, porque Él quiere revelar el plan que tiene para ti, para tu vida, para tu familia. Le voy a pedir a Carla Villarreal que pase, porque quiero que dé un testimonio que yo me enteré por medio de Mónica, cómo el Señor recientemente le habló. Y yo quiero que, dice la palabra, que el testimonio que nosotros hemos vendido al diablo con la sangre del Cordero y con la palabra del testimonio de ellos. Amén. Así es que el testimonio, adelante Carla. ¿Me permiten un? Sí, está bien, sí. Buenos días, hermanos. Yo quiero darles mi testimonio de la primera vez que Dios me habló directamente por medio de mis pensamientos. Y es de manera directa porque antes de esto Dios ya me había hablado muchas veces, y así como nos habla a todos muchas veces, de muchas maneras, a través de un amigo, a través de un compañero, a través de situaciones que se te presentan, y todas es Él. Y si tú sabes escuchar desde las más pequeñas señales, va a llegar un punto en el que tú ya le vas a dar el permiso para que hable directamente contigo. Entonces, la primera vez que a mí me habló por medio de mis pensamientos fue justo cuando terminé mi encuentro, antes de regresar acá a la iglesia. Yo me acuerdo que me aparté del grupo, sentía la necesidad de estar un tiempo a solas, y me aparté y me senté en una silla. Entonces, en ese momento fue cuando me habló y me dijo: estás aquí porque yo quería que estuvieras aquí, y no quiero que te apartes de mí nunca más, porque pues yo tengo un plan contigo. Y sentí algo que de verdad no les puedo explicar, fue algo increíblemente hermoso, y yo le dije: yo voy a estar cerca de ti y no me voy a despegar. Y desde entonces he tratado de cumplir lo que le dije. Voy cada martes a mi grupo de amistad con Mónica, también me uní a la academia, serví en el encuentro pasado, y pues vengo todos los domingos al servicio con todo gusto en mi corazón. Y de verdad que hay una frase que se me quedó muy marcada, y es: la obediencia trae bendición. Y es Amén. muy cierto, hermanos. Y ya para finalizar, una palabra que el Señor me dio ayer cuando le pedí que me ayudara a decir las palabras correctas hoy para llegar a sus corazones, y es 1 de Juan 2:17: porque el mundo morirá con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá siempre. Amén, gloria a Dios. Muy bien, Carlos. Así de sencillo. Miren, ella tiene poquito aquí en la iglesia y pues, es muy jovencita. Ella tiene poco, me imagino yo también en Cristo. Pero cuando tú dispones tu corazón para buscar al Señor, Él te habla, ¿verdad? Él te habla, y podemos constatar fácilmente cómo es una palabra rema, es una palabra del Espíritu Santo directamente para ella.
porque lo que ella dijo al final es que ella quiere hacer la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere, que todos hagamos su voluntad, amén. Entonces, es una palabra de parte del Señor, de parte del Espíritu Santo, y así yo quisiera que todos pudiéramos dar testimonio de cómo el Señor nos está hablando, amén. En el caso del pastor Salomón Juárez, que soy yo, el Señor quería formar una iglesia conforme a su corazón, ¿sí? Entonces me empezó a hablar, el Señor me empezó a hablar. Un día el pastor me dijo: Dios nos habla, hermano. Ya también se los he platicado. Y yo me quedé bien sorprendido. Dios nos habla, hermano. ¿Cómo nos habla? Y me emocioné, ¿verdad? Dice, pues te puede dar un sueño, te puede dar una visión, o puedes escuchar su voz. Y pues yo me emocioné todo. Yo quería escuchar la voz del Señor y me puse a orar. Y unos meses después, el Señor me habló. El Señor me dijo: oremos al Señor. Y yo estaba medio dormido y me acomodé como para seguir durmiendo, pero reaccioné. De repente me acordé que Dios nos hablaba y dije, el Señor me está hablando. Y rápido me puse de pie y fui y me postré en la orilla de la cama, en el piso, y ahí comencé a orar. Y ahí comenzó una relación con el Señor. Lo segundo, porque primero es obediencia. Lo segundo que el Señor quiere que tú hagas, aparte de obedecerle, es que te pongas a orar. Amén. Que lo busques. Lo primero que me dijo a mí el Señor fue: oremos al Señor. Me puso a orar el Señor. Eso fue en el 2002. Así es que ahí comenzó esa relación que por la gracia del Señor yo tengo con Él. Amén. Y luego el Señor guardó silencio. Durante 10 años el Señor no me dijo nada. Quedó callado. Y mi familia y yo estábamos en formación en la iglesia, ¿verdad? En el otro ministerio. Y a finales del 2012 y del 2013, a principios del 2013, Dios nos volvió a hablar. No les puedo decir todo lo que nos estuvo diciendo, porque no hay tiempo. Pero cuando Él me dijo: te está buscando el espíritu del señor Washington, que para ustedes puede sonar bien raro, para mí no, yo de inmediato supe lo que me quería decir el Señor. Forma una iglesia independiente. Forma una iglesia independiente. Y le obedecimos al Señor y formamos iglesia cristiana edificadores. Eso fue un jueves. Al día siguiente, Dante me dijo: papá, ¿sabes qué es hoy? Y le digo: sí, es jueves. Dice: hoy es día 4 de julio. Hoy es el día de la independencia de Estados Unidos, que hizo George Washington, ¿verdad? Ese fue el primer día de edificadores como una iglesia independiente. El día de la independencia de los Estados Unidos. Dios ordena todas las cosas para que sucedan cuando Él quiere. Amén. Eso fue la mano de Dios para que nuestro primer día como iglesia independiente fuera el 4 de julio. Amén. La palabra que Él me dio: te está buscando el Espíritu de Washington. Aquí me confirmó que era su voz, ¿verdad? Guiándome. ¿Sí? Ahora, ¿cómo saber si la palabra que oíste es de Dios? Porque el diablo también nos habla. Y el diablo nos quiere engañar. El diablo va a tratar de engañarte. ¿Sí? Bueno, hay dos palabras griegas en la Biblia que traducidas quieren decir palabra. Palabra entre comillas, ¿verdad? Y son logos y rema. Logos se refiere a la palabra de Dios escrita en la Biblia, logos. Y rema es la palabra de Dios hablada. Por ejemplo, ahorita yo te estoy dando la palabra de Dios hablada, ¿verdad? ¿Sí? Y tienes la palabra rema ahí en tu Biblia, escrita en tu Biblia. Cuando la palabra que tú oíste es un rema, o sea, es una palabra de parte de Dios, siempre concuerda con la palabra logos, siempre va a concordar con la escritura. ¿Sí? Por eso nosotros necesitamos
conocer la escritura para saber si la palabra que alguien te esté dando es una palabra rema. O si crees que dudas de que te la dio el Espíritu Santo y hasta a lo mejor es el diablo, entonces tú tienes que confrontar esa palabra rema que siempre tiene que concordar con lo que dice la Biblia. Amén. Y si no concuerda, entonces no es una palabra rema y viene de cualquier otro espíritu. Amén. Por ejemplo, Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Está hablando de los de Berea, de los de la ciudad de Berea. Y dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra. O sea, la palabra, esa palabra que está hablando aquí en la Biblia, la palabra es el rema. O sea, el rema, porque Pablo y Silas les estaban predicando el evangelio. Entonces dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, o sea, el rema, con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros para ver si una palabra que tú recibiste es una palabra del Espíritu Santo, o es una palabra de otro espíritu, o es una palabra de un profeta de Dios, ¿verdad? O no, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer para... tenemos que confrontar la palabra que recibimos, ¿amén? Porque alguien te puede decir: Dios me dijo que me iba a casar contigo, o que tú eres mi esposa. Ok, está bien, qué bueno, hermano. Digo, si está soltero. Ahora déjeme que me diga a mí, ¿verdad? ¿Sí? O sea, no vamos a creer toda palabra que tú estás escuchando que viene de parte de Dios, ¿verdad? Tenemos que tener un conocimiento de la Biblia para que no seas engañado. Amén. Hay muchos espíritus engañadores, dice la palabra de Dios. Entonces, un rema es una palabra de parte de Dios que oímos directamente o del Espíritu Santo o por medio de un hermano que Dios lo está usando como profeta, o directamente de la Biblia. La palabra rema tú la puedes recibir también ahí en tu casa directamente de la Biblia. O sea, tú tienes un problema y es difícil de resolver y no le hayas la solución, y de pronto leyendo la Biblia parece como si un versículo salta y te golpea en tu espíritu y te da la revelación y te soluciona ese problema que tú tenías. Esa es una palabra rema que viene directamente de la Biblia. O sea, todas las cosas que el Señor nos da es para bendecirnos. Lo que dijo Carla, es para bendecirnos. Si hacemos su voluntad, el Señor nos va a bendecir. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ores, que ayunes, que estudies, que medites su palabra, que le adores, que le alabes, y todo lo que Él ha dispuesto, lo que se hace en este servicio cuando vienes, es precisamente para bendecirte. Amén. ¿Cuánto lo pueden creer? Que le adoran para bendecirte a ti. ¿Tú crees que Él necesita la adoración? No la necesita. La necesitas tú. Amén. La revelación la necesitas tú. Amén. Ahora, ¿cómo podemos distinguir la voz del diablo y de la voz de Dios? La voz del diablo te va a traer ansiedad, te va a traer temor. El diablo quiere que te preocupes, quiere que estés preocupado. Y te va a decir: ¿y si pierdes el trabajo? ¿Y si no encuentras empleo? Usted quiere verte preocupado. La voz del diablo contradice la palabra de Dios. Estás en una tentación y el diablo te va a decir: no te preocupes, todo el mundo lo hace, nada más una vez, nadie se va a dar cuenta. Es la voz del diablo. Él quiere que caigas en pecado, Él te quiere destruir. La voz del diablo trae culpa y condenación.
¿para qué sigues yendo a la iglesia? No tiene caso. Mira lo que hiciste. Te peleaste con tu esposa. Le dijiste esto y lo otro. ¿No te da vergüenza ir a fingir, a ir de hipócrita? Él te va a traer culpa y te va a traer condenación. Y Él no quiere que te congregues. Él quiere que te quedes en la casa, que te amargues más ahí en la casa. No se queden en la casa cuando se peleen. Los que están casados, no se queden en la casa. Es lo que el diablo quiere. Véngase. ¿Qué tiene que usted venga con su... ¿Cómo se llama esta parte de aquí? No importa. Mire, aquí con la unción pudre el yugo y libera las cargas y se va a tranquilizar. Y al rato ya va a querer andar abrazando a su marido. Se le va a olvidar todo lo que él hizo. El cabezón ese. Que los hombres somos bien cabezones. Bueno, pero el Señor es bueno y Él dijo que Él va a terminar la obra que comenzó en nosotros, ¿verdad? Dice que hasta el día de Jesucristo, o sea que se va a tardar un rato a lo mejor. No, ya el Señor Jesús ya viene pronto, amén. Viene muy pronto ya. Es que hay que alinearnos bien, amén. La voz del diablo te va a traer desánimo. El diablo siempre te va a querer desanimar. No sirves para nada. Mira, otra vez la regaste. No tienes remedio. Mejor mátate de plano, te dice el diablo. Mejor mátate. Ahórcate. Córtate las venas. ¿Cuántos han escuchado una voz así de ese tipo? Levante la mano. Pues, yo he escuchado la voz del diablo, ¿verdad? También me ha hablado y muchas veces me ha hablado. Pero ya conozco. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo puedo distinguir también la voz del diablo. Por todo esto que le estoy enseñando, tú también la vas a poder distinguir. Amén. Ese es el propósito, para que no te quite la paz. ¿Sí? La voz del diablo trae confusión. Te deja confundido, no sabes qué hacer. Pero Dios no es Dios de confusión, Dios es Dios de verdad, ¿sí? Es Dios de claridad, amén. En cambio, la voz de Dios te trae puras cosas buenas. La voz de Dios te trae paz, tranquilidad, confianza. Voy a prosperar los latidos de tu corazón, dice el Señor. Voy a prosperar los latidos de tu corazón. Te voy a dar gracia delante de todos. Te dice al oído, te voy a dar gracia delante de todos. Yo estoy contigo para ayudarte. No te preocupes. Él te trae paz. Amén. Te trae gozo. La voz del Señor te va a traer gozo. Es el tiempo de la mejor bendición. Amén. Es el tiempo de la mejor bendición, dice el Señor. Es tiempo de libertad, dice el Señor. Los borrachitos serán sanos, dice el Señor. Amén. Siempre te va a traer gozo el Señor. Te va a dar una palabra rema y te va a traer paz y te va a traer gozo. Amén. Trae convicción de pecado. O sea, te hace sentir el Espíritu Santo, que es santo. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, tú te sientes pecador, porque su santidad está sobre ti. Y Él abre tus ojos para que veas tu pecado. Pero al mismo tiempo su gracia, su favor que está sobre ti, te da paz y te da tranquilidad. Porque eres su hijito amado, lavado y perdonado por el Señor. Amén. Esa es la gracia del Señor. No hay condenación. Si hay convicción de pecado, de que fallé, de que me equivoqué, de que la regué, pero el Señor te consuela. Amén. Y precisamente el Señor también edifica, consuela y exhorta a sus hijos, a la iglesia. Y también Él, cuando nos habla, nos quiere acercar más a Él. Él desea
nuestra presencia con Él y Él nos va enamorando poco a poco, amén, hasta que ya no podemos vivir sin Él y tenemos que buscarlo todos los días, amén, todos los días, amén. Gloria a ti, Señor. Pero el Señor también te puede hablar a través de un pensamiento. Él puede poner un pensamiento en ti. Hace una semana, eso es otro testimonio, me fijé, ¿dónde está Abiu? Que Abiu traía tenis. Y Abiu trabaja en el piso de ventas, no trabaja en el almacén, ¿verdad? Pero en ese momento yo vi los tenis y yo dije, él debería traer zapatos de seguridad con casquillo. Ven para acá, Abiu. Él debería traer zapatos de seguridad con casquillo. Y yo pensé en regalarle un par. ¿Pero qué creen? No se lo regalé. Porque esa semana fue la semana previa al, ¿cómo se llama? Al aniversario. Y Abiu y yo anduvimos bien ajetreados aquí, en la iglesia, ¿verdad? Pásale, Abiu. Y entonces, pues no me acordé, se me fue olvidando. Entonces, ese sábado antes del aniversario, resulta que fue a ayudar a los del almacén a descargar un material de fierro. Y le cayó en el pie una reja de acero. Y le rompió la uña, se la desprendió del dedo gordo del pie derecho, ¿verdad? Lo incapacitaron 15 días. Y entonces, esta semana yo le dije, no te había dicho nada, pero fíjate lo que pasó. Ya le platiqué. ¿Y qué creen? Él se puso a reír y me dice, pues yo le voy a platicar la segunda parte. Platícale la segunda parte. Dale, pregunta. Buenos días, iglesia. Permítame, discúlpame. Bueno, lo que me faltó decirles es que no le compré ese par de zapatos, pero en ese momento que escuché la voz del Señor, no era la voz, era un pensamiento, perdón. Yo no entendí que era el Señor poniéndome ese pensamiento. Y cuando pasó esto, yo entendí, entonces sí, que era un pensamiento que el Señor me estaba poniendo, ¿verdad? Por lo que iba a pasar, porque yo ya sabía. Adelante, Dios. Yo le comentaba al pastor que semanas antes a mí me habían ofrecido zapatos de seguridad, botas de seguridad, pero yo dije, no, ¿para qué? Y es un señor que vende ahí en la construcción donde a veces vamos nosotros. Y ese sábado a mí también se me vino a la mente comprar las botas. Y yo le dije al Señor, le digo, yo quiero comprar unas botas de seguridad. Mándeme las fotos de los modelos, de los que tiene, ¿verdad? Eso fue a las 12:20 del día. Yo regreso a la tienda, en lo que andábamos, salgo a la camioneta por unos papeles que se me olvidaron y me piden ayuda para descargar la reja. Y una mala maniobra, un descuido, a la 1:15 exactamente me cayó la reja en el dedo. Me voy yo a consulta, llego al IMSS, al área de urgencias. Eran las 3 de la tarde cuando me atendieron. Yo le había pasado el número de mi celular al señor de las botas. Y cuando el doctor me estaba valorando, me empezaron a entrar los mensajes y los modelos, las fotos de las botas. Le digo yo a mi hermana, porque mi hermana me acompañó, me salí riendo y me dice, ¿qué tienes? Le digo, mira. Le digo, la verdad que, como dice el pastor, yo tampoco le hice caso a Dios porque ya semanas antes Él me había ofrecido, sin yo pedírselo, yo no conocía a ese señor, y Él me había dicho, mira, traigo este tipo de botas, te las ofrezco, te las dejo a pagos. Y yo le dije, no, ahorita no, gracias, a la siguiente. Y bueno, ¿verdad? Como dice el pastor,
Dios nos habla y tenemos que hacerle caso porque Él está siempre delante de nosotros y Él sabe lo que va a pasar. Amén, Muchas amén. gracias. Se le pasa ahí el micrófono, por favor. Bien, yo creo que cuando le ofrecieron los zapatos fue más o menos en los mismos días que a mí el Señor me puso ese pensamiento. El Señor ya sabía lo que le iba a pasar, ¿verdad? Y, o sea, como yo no entendí que era el Señor, pues el diablo se aprovechó, ¿verdad? Sí, pero bueno, ya tiene zapatos, Fabio. Sí. Después del pozo, ¿cómo dice el dicho ese? Después del ahogado tapar el pozo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra sensibilidad a la voz de Dios? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ayunar y orar. ¿Sí? El ayuno y la oración agudizan tus sentidos espirituales para que tú puedas captar la voz del Señor. Amén. Agudizan tus sentidos espirituales. El apóstol Juan estaba preso en la isla de Patmos y él dice que, estando ahí en la isla, él dice, yo Juan estaba en el Espíritu, o sea, estaba orando, el apóstol Juan. Dice, y oí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Él estaba en el Espíritu, o sea, él estaba orando en el Espíritu. Necesitamos orar, ayunar, para que ahí esa sensibilidad para escuchar su voz crezca y tú puedas escuchar la voz del Espíritu Santo. Amén. También podemos leer y meditar la palabra de Dios. Leer y meditar la palabra de Dios. Entre más palabras de Dios esté en tu corazón, más sensible tú eres a la voz del Espíritu Santo. Amén. Y número 3, podemos alabar y adorar a Dios. Pablo dijo en Efesios 5:19, dijo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones. O sea, alabar y adorar a Dios trae la presencia del Señor. Se hace más real la presencia del Señor en tu vida. Amén. Y el poder de Dios se manifiesta cuando tú le alabas y le adoras. Amén. Y ahora, por último, ¿qué cosas nos pueden estar impidiendo oír la voz de Dios? Los afectos terrenales. O sea, cuando tú pones tu corazón más en negocio, carro, amistades, diversiones, redes sociales, fiestas, todo eso, cuando tú le das más importancia a esas cosas, entonces eso desagrada al Señor. ¿Sí? Lo desagrada. Él se agrada cuando tú lo tienes a Él en primer lugar de todas tus prioridades. Amén. Eso impide, cuando los afectos terrenales impiden que Él te hable. Amén. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, Nueva Biblia Viva, dice, no amen al mundo, ni lo que hay en él, ni lo que hay en él. El que ama al mundo, no ama al Padre. Esta escritura, esta traducción está muy clara. El que ama al mundo, no ama al Padre. Amén. También los motivos incorrectos. Cuando nuestros motivos no son puros, entonces contristamos y apagamos la voz del Espíritu Santo. Amén. Ya no oiremos su voz porque lo hemos apagado, lo hemos contristado. Ananías y Zafira, ¿se acuerdan de Ananías y Zafira? Ellos querían pasar ante la iglesia como unas personas llenas del Espíritu Santo, muy misericordiosas, muy espirituales, muy piadosas, y vendieron una propiedad para donar el dinero para hacer obras de la iglesia. Pero mintieron y se quedaron con una gran parte de la cantidad, de una forma oculta. Y como sus intenciones no fueron buenas, Dios los mató. A los dos, marido y mujer, ahí quedaron, los sacaron con los pies por delante, porque sus
motivos no eran correctos. Ellos querían presumir, pasar como personas muy espirituales, amén. Pero en cambio David tenía un corazón conforme al de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Sí? David escuchaba la voz de Dios. Señor, dice en un pasaje, perseguiré a esos merodeadores y los alcanzaré. ¿Y qué le dijo el Señor? Escuchó la voz clarito que el Señor le dijo: ve, porque ciertamente los alcanzarás y librarás a todos los cautivos. El Señor de inmediato le contestó. Amén. Y fue, y él venció y vino con un gran botín. ¿Por qué? Él buscó al Señor, ¿sí? Él confiaba, él tenía una comunión, él podía recibir un consejo del Señor. Es que el Señor está dentro de ti, no está lejos, está dentro de ti. Amén. Otra cosa que puede impedir oír la voz de Dios es la falta de perdón. La falta de perdón detiene también la voz de Dios. Cuando tú no quieres perdonar, entonces el Señor te deja de hablar. Él te quiere hablar, Él te anhela celosamente, pero si tú no quieres perdonar, Él te deja de hablar. Hasta que tú perdones, vas a poder escuchar otra vez la voz del Señor. Amén. Y también, si tú has ofendido y sabes que ofendiste y no quieres ir por orgullo, por lo que sea, a ir a pedir perdón, también el Espíritu Santo se va a contestar y vas a dejar de oír la voz del Señor. Hasta que tú vayas y pidas perdón, vas a poder restablecer la comunión con el Espíritu Santo y vas a volver a escuchar su voz. O sea, tenemos que tanto pedir perdón como perdonar. Amén. Y por último, ya terminé. La desobediencia impide que Dios nos hable. ¿Se acuerdan de Saúl, el rey Saúl? Él desobedeció a Dios y fue desechado y Dios nunca más le volvió a hablar. Y dice la Biblia que nunca más le volvió a hablar, dice, ni en sueños, ni por Urim, ni por profetas. Y Saúl al final tuvo que andar buscando una adivina para que le dijera algo que él quería saber. Entonces la desobediencia impide que tú escuches la voz de Dios. Miren, la presencia del Señor está aquí con nosotros, ¿sí? El Espíritu Santo está aquí con nosotros. El río de Dios está aquí con nosotros. La iglesia está escuchando la voz de Dios. Él está aquí. Lo único que puede apartar al Señor de aquí es nuestro pecado, la desobediencia. Y yo quiero cerrar con un testimonio, Luis. Quisiera que les diese el testimonio de lo que el Señor te dijo. Son 3 testimonios. Yo quiero que todos entendamos, comprendamos que el Señor nos está hablando, que está aquí, que está Él con nosotros para guiarnos, amén, para aconsejarnos. Dale la palabra que el Señor te dio, o les dio. Bueno, es que fue un sueño. Mi niña, la grande, tuvo un sueño y dice que estábamos allá atrás. Había un río grande, aquí en el campo, que había un río grandísimo y muy profundo, pero que atrás había un muro muy alto que estaba deteniendo que ese río no se fuera. Y me lo contó mi esposa, y mientras me lo contaba, el Señor me estaba revelando y me decía: es que mi río ya está. Solamente ustedes pueden dejar que ese muro caiga y que todo el río se esparza por todos lados. Por eso decíamos en la adoración: queremos que te quedes, que no sea una simple visitación, queremos que estés en este lugar. Y él me decía: muchos estaban anhelando ese río ya está, ese muro son todos los que anhelaban. Pero si alguno de ustedes decide ya, ese muro se va a empezar a debilitar, se va a empezar a cuartear, y por ahí se va a empezar a escurrir, y por ahí se va a empezar a salir, y por ahí el río siempre va a estar, pero va a estar esparcido. Y decía mi niña: es que yo veía que Sofi, la bebé, corría, y yo te gritaba: papá, Sofía se va a ahogar, y decía que brincaba,
pero no se ahogaba, al contrario, sobresalía. Y el Señor me decía: es que esto no es para destrucción, mi río no es para destrucción, mi río no es para que se ahoguen. Muchos tienen miedo de meterse a lo profundo del río de Dios, pero su río es para que flotes, salgas a flote y que los demás vean las maravillas de Dios. Amén, gloria a Dios. Quiero que te pongas de pie, por favor, y vamos a orar rápidamente. El que quiere venir aquí al frente, quizá alguien aquí no haya escuchado la voz de Dios o quieres mejorar su sensibilidad, bueno, vamos a orar para que el Señor le permita escuchar más y que a través de la enseñanza que se dio, sepa qué puede hacer para mejorar esa sensibilidad y para empezar a escuchar la voz del... El río está aquí. Si es que quiero que si tú tienes en tu corazón ese deseo de acercarte más al Señor y quieres recibir de parte nuestra esa unción para que tú lo busques con todo tu corazón y empieces a oír la voz del Señor, que empieza a meterte en ese río, pasa al frente, por favor. Dele fuerte el aplauso a nuestro Padre. Gracias, Jesús. Qué bueno es Dios. Gracias que tú nos sostienes, maravilloso Rey. Vamos a seguirlo adorando con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Vamos a preparar esa adoración con olor fragante, porque Él es el que nos guarda, nos cuida. Él es tu proveedor, Él es el que te pastorea, Él es tu roca fuerte, Él es tu pronto auxilio, tu refugio. Amén. Él es todo. Sin Él nada podemos hacer, pero con Él haremos grandes, pero grandes proezas. Aleluya. Vamos a prepararnos. Aquí están los sugieres. Vamos a traer nuestra ofrenda. Amén. Dice Corintios, vamos a venir con un corazón alegre, porque Él ve tu corazón, y vamos a depositar esa ofrenda con olor fragante. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. A danzar delante de tu presencia, tu amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar ante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, oh, 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 a danzar, oh, 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 a danzar. Aleluya, gracias. Gracias, precioso Dios, te damos alabanza, te damos honor, te damos gloria, porque tú eres nuestro guardador. Porque de tal manera amaste que diste a tu Hijo unigénito, mi Dios, para salvarnos, para rescatarnos, papá. Te damos gracias por ese gran sacrificio, mi Dios. Gracias, mi Dios. Ahora disfrutamos, papá, te podemos dar, mi Dios, de lo tanto que tú nos das, mi Dios. Gracias porque hasta este día tú nos has sostenido, mi Dios. Gracias porque toda dádiva, mi Dios, viene de ti, del Padre de las luces. Te honramos en esta mañana, mi Dios. Aquí está tu pueblo, papá. Te pedimos que tú bendigas a cada familia, a cada matrimonio. Bendice, papá. Bendice al dador alegre, mi Dios. Y que haya multiplicación, papá, en lo que quedó, papá. Que haya multiplicación en su casa. Que haya cuidado de ti. Que haya gozo, mi Dios divino. Oh Dios, sin ti, papá, no podemos hacer nada, pero contigo haremos grandes proezas.
Al que está en necesidad, Padre, bendícelo. Al que está enfermo, Espíritu Santo, levántalo, papá. Quítale toda dolencia, papá. Que cierre toda puerta al enemigo, papá, porque estamos seguros que tú eres nuestro sanador. Ahorita oramos por Gladys, mi Dios. Tú conoces a Gladys. Ella tiene un problemita. Te pedimos que tú la levantes de ese lecho, papá. Que toda dolencia se vaya en el nombre de Jesús. Acuérdate de su servicio. Acuérdate de sus ofrendas, Espíritu Santo. Y levanta a Gladys, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Cantamos en la tierra, al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra, al que se canta en el cielo, cantamos en la tierra, al que se adora.